Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy NanoPay y bienvenidos seas a este video. Gente bella, ¿qué tal pasaron el 14? Yo acá, solo, en mi soledad. Pero no era de eso lo que quería hablarles. Hoy quiero contarles y quiero también que conozcan algunos artistas paraguayos que hacen música que seguro te va a encantar. A mí en especial hay algunos artistas que me encantaron. Yo no creía que hacían música. Yo sabía que tenía álbumes y eso, pero yo no sabía que cantaban. Así que quédate un ratito, te voy a decir cuáles son. Toda esta información fue proporcionada por la página oficial de Talento Paraguay. En la descripción les dejo su página para que también puedan seguirle y para informarse de algunas novedades de estos artistas y de otros que también están surgiendo y darle un apoyo, ¿verdad? Para que puedan crecer, porque apoyando lo nacional. Bueno amigos, vamos a empezar, por favor ya. Voy a decirles a algunos artistas, son como 6. En realidad no importa el orden en que se encuentran, todos son geniales, todos tienen vesículas. Creo. Ay, no vale terminar el partido. Chicos, bueno, empecemos con Fabu, la princesa del pop paraguaya. Ella obviamente es pop. Me encantó el último sencillo que sacó y se llama Solita. El siguiente grupo de chicas superpoderosas se llama Hashwai. Hashwai. Ay, no me salió. Churubaputamba. Perdónenme, es que no soy bueno en la lengua inglesa. Este grupo de chicas hace covers, hace cover. También tiene su música propia y está genial, chicas. Para cuando la producción del videoclip, quiero verlo ya ahí nomás. Voy a estar pendiente, dando presencia y representando a la patria para apoyarles. Me encanta cómo cantan estas chicas y la energía que le ponen a su música. Así que corran a seguirle y aquí te le voy a dejar un poquito de lo que ya produjeron. Sé que a veces duele el amor y que a diario hay mil sueños rotos. Sé que a veces no sale el sol y que el cielo está un poco borroso. Si quieres llorar, haz lo que es normal. Si quieres saltar, toma mi mano. Si quieres volar, te presto mis alas. Grita, ríe y ama. La siguiente artista me encantó, se llama Andrea Balobra. Hizo telonera de varios otros artistas muy reconocidos. Ya no me acuerdo más cuáles fueron los artistas. ¿Saben qué? Su música tiene un videoclip genial, una producción genial. Nerimo Ayoi, les recomiendo ya que se vayan a stalkearle y a seguirle porque no se van a arrepentir. Ella inició su carrera en el año 2005 y ahora voy a ponerle un poquito de esta música que me encantó y tienen que ir a verla. Desde aquella punta mirada matadora de galán. Siento que de a poco te acercas. Si en serio que me siento ¡Funciona! así prefiero estar. A mí no me importa quién seas. Si haces bien o si haces mal. Me cansé, amigos. Grabar esto no es fácil, así que compártelo. Así que eso fue Andrea Balobra. Si a ustedes les gusta su música, pues vayan a seguirla. Ahí les mostré el que a mí más me gustó. Andrea, te amo. Call me, baby. Seguimos con el cuarto en la lista. Cuarto. Este artista es muy talentoso, es compositor, cantautor, autor, cantante. Bueno, se llama Airlax. El género que produce es dance, electro, pop. La última música que sacó me encantó. Su nacionalidad es paraguaya y este muchacho, ¿verdad? Inició su carrera en 2008. Acá le voy a poner una de sus músicas para que ustedes puedan disfrutarlo. Drinking the sunlight, wasting our time and we don't know what to do. Drinking tequila, holding some breeze. Hey, all you had to do is fall astray. Oh, makes this up. All you had to do
vamos con el siguiente artista. También quise incluir algunos grupos, ¿verdad? Porque, bueno, se lo merecen, porque tienen talento. Este grupo se llama Clanumá, es un grupo cacupeño. Está compuesto por dos integrantes, uno se llama Eder Paredes y el otro se llama Blas López. Esta gente inició en 2014. Este grupo ya fue, ¿verdad?, banda sonora de un cortometraje que se hizo acá en Cacupe de La Virgencita Azul, hecha por la RPC, que sé yo, allá por esa gente, ¿verdad? Me encantó su música. ¿Qué les voy a decir? No soy tanto de escuchar rap ni hip hop, pero puedo decir que esta música me encanta. Así que les voy a dejar un poquito para que puedan escuchar. No, yo ya no voy a callarme, voy a salir a la calle armado con la pistola. Y si alguien quiere asaltarme, yo tendré que defenderme. Si tengo que dispararle, la rabia no me controla. Esto es lo que pasa en Cacupe. Ajuste de cuentas como lo ves. Justicia por propias manos rapé. Tu pase y atente que no le dejes. Esto Y por último y no menos importante, nos encontramos a Pura Hey Soul. Este grupo es integrado por dos personas, uno de ellos se llama Miguel Narváez y la otra persona es Jennifer Hits. Estas personas integran este grupo de Pura Hey Soul, abrieron la tercera edición del Reciclar. La música que sacaron es esta, se llama Swing Guaraní, ustedes deben escucharla. Se lanzó el 13 de julio de 2018 y aquí les dejo un pedacito de su arte. Cuando escucho este rock pesado, psicodélico, blues raro, Siento que algo va a vibrar. Siento que el corazón va a parar. Que no da más. Que no da más. Bueno muchachos, eso ha sido todo nuestro video por hoy. Espero que no haya sido muy largo. Y igual, compártelo, ayúdame a ayudarle a estos artistas, ¿verdad? No te olvides suscribirte a mi canal. Déjame un comentario allá abajo si quieres que haga una segunda parte de este video, ¿verdad? Recomendando artistas paraguayos y el artista que quieres que recomiende. Nos vemos en un próximo video. Chao. Play, 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 play,